quiero compartirte una nueva serie que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y esa serie es algo que había un pensamiento de un tiempo atrás, y uno de nuestros hijos espirituales volvió a recordar eso y volvió a incitar en despertar la necesidad de lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y una de las cosas tan importantes que quiero hablarte en esta nueva serie es, por favor, que tú puedas escuchar lo que Dios está diciendo. Y la nueva serie que voy a tomar las próximas semanas, hemos terminado una jornada de enseñar sobre los principios para el éxito, y ha sido una explosión, algo tremendo, gente impactada, gente recibiendo una revelación de incremento. Hoy quiero enseñarte esa nueva serie que se llama Cómo oír la voz de Dios. Cómo oír la voz de Dios. Y quiero que tú hagas algo conmigo, por favor. Comparte una vez más esto, no te lo puedes perder. Créeme, lo que Dios va a hacer en esa serie te va a revolucionar tu vida y tu caminar con Dios. Y una vez más, gracias por ser parte de ese ministerio y sembrar en ese ministerio. De la misma manera están todos los medios que tú puedes seguir haciéndolo. Gracias, porque sin tu ayuda financiera y económica, entender los principios del reino de Dios, no pudiéramos hacer nada de lo que estamos haciendo para traerte la mejor calidad que podamos en ese tiempo y en esta hora. Entonces, sin más demora, vamos a entrar a lo que Dios está diciendo. Hoy quiero hablar, comenzando la primera parte, sobre lo que Dios va a hacer. Es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Hebreos capítulo 1, versículo 1. La Biblia nos enseña y nos dice lo siguiente: Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hablando muchas veces y en muchas maneras. En otras palabras, Dios habla de diferentes maneras, y Dios en muchos tiempos y en temporadas habló y sigue hablando. Quiero llevarte a Salmos 81, 7 al 12. La Biblia dice una historia muy trágica del pueblo de Israel, pero algo que es relevante a lo que quiero enseñarte el día de hoy sobre ¿será que Dios todavía habla? O contestar a la pregunta, Dios habla hoy. Pero mire lo que dice Salmo 81, 7 al 12. En las calamidades clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá, Sela. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Digan conmigo: es tiempo de abrir la boca y el Señor la va a llenar. Digan conmigo: es tiempo de abrir mi boca y Dios la va a llenar. Dios la va a llenar con palabras de vida y no de muerte, de bendición y no maldición, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no pobreza. Alguien diga conmigo: amén. Pero mire lo que dice el versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. Qué historia tan trágica cuando Dios dice: y mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si es verdad, es que en toda la Biblia podemos ver cómo Dios habla a hombres y mujeres a través de los tiempos. Y la pregunta es: ¿Dios sigue hablando o Dios habla hoy? Y bueno, en toda la Biblia podemos ver cómo Dios habla y por qué es tan importante escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que yo puedo saber y en mi vida personal es que el no poder escuchar la voz de Dios me mete en diferentes circunstancias y problemas, las cuales hubiera podido evitar si hubiera escuchado la voz de Dios. Y en otras ocasiones,
porque he escuchado la voz de Dios, me ha librado de la muerte y del peligro por escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es algo tan importante para nuestra vida. Y en toda la Biblia, Dios hablaba a hombres y mujeres a través de los tiempos. Cada momento que Dios hablaba, era con el fin de comunicar un mensaje o tratar un asunto. Cada vez que Dios iba a hablar y cada vez que Dios hablaba, era para tratar de comunicar algo importante o un asunto que tratar. Y eso es importante porque muchas de las veces no es que Dios ha dejado de hablar, es que nosotros hemos dejado de escuchar o de oír. Si Dios no cambia y Dios sigue siendo el mismo y Dios sabemos que no ha cambiado en quién es Él, en qué momento Dios ha dejado de hablar. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces ¿en qué momento dejó Dios de hablar? Bueno, quiero decirte que Dios nunca dejó de hablar. El problema es que nosotros dejamos de escuchar. Dios no ha dejado de hablar, Dios sigue hablando. La Biblia dice que Dios hablando en muchas maneras y en muchos momentos, en muchas veces, en otro tiempo, lo habló a los padres de los profetas. Dios no dejó de hablar, nosotros hemos dejado de escuchar. Hoy en día ha disminuido la cantidad de creyentes que escuchan la voz de Dios. Si hay una verdad, es que muchos creyentes no saben qué es la voz de Dios, cómo se oye. No saben, no han escuchado la voz de Dios. No saben, dicen, bueno, es que a mí Dios no me habla, Dios nunca me ha hablado, yo no sé ni cómo es. Y hay gente que pasan años donde nunca escuchan a Dios. Pero quiero decirte algo, es tan importante entender este principio, que Dios sigue hablando, digan conmigo, Dios sigue hablando. Pero también existe un extremo de círculos de evangélicos que dicen que Dios ya no habla como hablaba en los tiempos pasados. Hay personas que dicen es que Dios ya no habla para ese tiempo, ya no hay necesidad que Dios te hable, Dios ya no habla. Y bueno, te quiero decir algo, que Dios sigue hablando, pero hay diferentes formas como Dios habla. Pero también hay otro extremo, una extremidad de gente fanática que dice Dios siempre me habla, Dios está hablando, Dios me dijo. Y eso es una frase comúnmente la gente dice, es que Dios me dijo que dejara a mi esposa y me fuera con otra mujer de alguien más. Dios me dijo que vendiera esto, Dios me dijo que hiciera el otro. Y comúnmente vemos que el extremo de gente fanática o gente mal ubicada manipulan diciendo Dios me dijo. Hay gente que manipula a otra gente diciendo es que Dios me dijo esto. Yo he oído muchas de las personas dice Dios me dijo que yo fuera a ser pastor, se levantó y de repente se va y trata de levantar una iglesia porque Dios le dijo. Pero quiero decirte algo, no porque la gente ha desviado la verdad de que Dios habla significa que ignoremos que Dios sigue hablando. Hay personas que han tomado los errores y cometido tantos errores porque dicen es que Dios me dijo, y realmente no era Dios, era su carne, no era Dios, era la influencia de su círculo en el cual pertenecía. Y los errores son graves. Y quiero decirte algo, yo también los he cometido. Yo también he cometido errores donde por emoción yo he dicho es que Dios me dijo. Y la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces personas dicen es que ya no creo que Dios habla porque alguien dijo que Dios le habló y no era Dios. Pero no podemos ignorar que Dios sigue hablando. Digan conmigo, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Pero a mí también me ha pasado donde cuando uno va creciendo y comenzando, madurando en el camino de Dios, comete muchos errores porque no tiene claro cómo discernir cuándo es Dios y cuándo es nuestra emoción, o cuando hay otro tipo de voces que nos están hablando.
Muchas de las veces son los errores que cometemos, son los errores que hemos cometido. Yo los he cometido. Yo muchas veces yo he cometido errores. Por ejemplo, una ocasión yo le dije a mi esposa: Dios me dijo que le regalara a alguien un carro, y yo le dije: es que Dios me dijo, y Dios me dijo que me iba a dar otro. La realidad es que me ganó más la emoción por el sentimiento. Regalé el carro y realmente no fue Dios, porque Dios no me regaló otro carro. Pasaron años y nos quedamos sin carro. Y a veces cosas como estas, y hay momentos que dices: es que Dios me dijo y tenía que hacer esto, y la realidad es que los resultados son fatales, porque muchas de las veces no es Dios. Pero también Dios me ha dicho ciertas cosas que son verdades. Dios me dijo: es tiempo de construir. Me recuerdo muchos años atrás, un promedio de más de 12 a 15 años, estábamos construyendo lo que ahora es nuestra casa Libertad Espiritual. El Señor me dijo: construye este edificio, termínalo. Y teníamos que hacer algunos cambios, teníamos que cambiar el personal que lo estaba trabajando, teníamos que buscar la manera. Muchas de las veces la idea era que esperar para que podamos terminar y después subirnos. Pero recuerdo bien claramente, le dije a uno de mis ancianos, que ahora es una persona fiel, le dije lo siguiente: Dios me dijo que si no nos subimos ahora y no lo terminamos ahora, no vamos a nunca terminarlo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso a la voz de Dios que estaba haciendo? Hay otros momentos que ha pasado. Yo recuerdo unos años atrás que veníamos del norte, mi esposa y yo, cuando comenzamos en nuestro ministerio a viajar. Todavía no teníamos la oportunidad de viajar en avión y nos tocó manejar. Y yo recuerdo el viaje era de 9 horas manejando, y cuando veníamos manejando, hay gente que dice: yo no le creo esto, pero a mí me pasó. Mi esposa estaba ahí, mi esposa ya se había dormido, yo venía manejando y en un momento dado me quedé dormido. No supe en qué momento me quedé dormido y en qué proceso, pero lo único que supe es que cuando yo recuerdo que estaba a 2 horas de un lugar de distancia, porque recuerdo la última parte, y de repente ya no supe nada de mí. Pero lo único que recuerdo es cuando escuché una voz audible que me dijo: despierta. Cuando desperté, lo primero que vi era que agarré el volante y miré el camión que se me estaba acercando, y yo me estaba acercando a él. Si no hubiera podido hacer caso a la voz de Dios en ese momento, yo no estuviera aquí para contarte lo que te estoy diciendo ahora. Pero quiero decirte esto: muchas de las veces no hacemos caso cuando Dios habla, o hay otras personas que Dios siempre les habla, porque ellos dicen Dios les habla, pero la realidad es que Dios no les habló, y han causado grandes problemas. Han dividido iglesias, han causado divisiones en matrimonios, han causado heridas en el cuerpo de Cristo. Pero una de las cosas que sí sabemos es que Dios no ha dejado de hablar. Alguien diga conmigo: Dios no ha dejado de hablar. Vivimos en un tiempo tan crucial donde, si no afinamos nuestro sentido espiritual y nuestros oídos espirituales, vamos a ser corrompidos por toda la basura que estamos escuchando en nuestro entorno. Y eso es una realidad, es que estamos escuchando muchas voces. En el mundo hay muchas voces. El diablo te está hablando, te están hablando las malas amistades, te están hablando las malas noticias, te están hablando el problema económico de recesión. Estamos saturados de lo que está pasando. Oímos todo lo que oímos en las noticias: COVID, 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 recesión, recesión, recesión. Estamos escuchando de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Estamos escuchando. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios comienza a afinar sus oídos y sus sentidos espiritual, y comenzamos a cancelar nuestros oídos a escuchar cosas negativas? Es que no se puede, es que no lo vas a lograr. Pero ¿qué pasaría si comenzamos a escuchar lo que Dios está diciendo? Al que cree todo lo es posible, al que me llama y me clama yo le responderé. ¿Qué pasaría
pasaría si entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Sabe lo que comenzáramos a escuchar? En vez de escuchar enfermedad, escuchamos sanidad. En vez de escuchar pobreza, escuchamos riqueza. En vez de escuchar cosas que no puedo, que no sirvo, que no valgo, que soy una persona que no tengo valor para nadie, y yo digo, yo estoy escuchando lo que Dios ha dicho. Yo fui criado imagen y semejanza de Dios. Yo soy valioso porque yo no tengo precio. Yo soy lo que Dios ha dicho que yo sería. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz que Dios me está hablando, pero tengo que afinar mis sentidos espirituales y a la misma vez los oídos. Digan conmigo, es tiempo de afinar mis oídos. Hoy en día hay muchas voces, voces de la religión, voces del mundo, voces del diablo, voces que están hablando, ruidos externos de cosas, de lo que pasa, pandemia, crisis. Pero, sin embargo, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios siempre ha querido hablar y comunicarse con su pueblo. Dios siempre lo ha querido hacer. Entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios si yo no sé que Dios habla? ¿Cómo puedo escuchar y saber que Dios me habla si no sé ni cómo escuchar? Dios ha querido hablar, siempre ha querido hablar, comunicarse con su pueblo. Aunque hayan personas que hayan utilizado el nombre de Dios en vano, o dijeron que Dios le dijo cuando en realidad no fue Dios, eso no quita que Dios sigue hablando. Dios quiere enseñarnos y quiere que aprendamos a discernir y saber cuando Él nos está hablando. Si nosotros somos realistas y nos hacemos la pregunta, ¿tú sabes cuando Dios te está hablando? ¿Tú sabes cuando Dios te está hablando? ¿Tú puedes saber que es Dios y no es tu sentimiento? Yo he tenido que aprender esto, cuando es Dios. Me ha tocado cuando me he ministrado por milagros, sanidades, donde también en un momento recuerdo, le dije a Dios, Dios, cuando Dios sentí una impresión, Dios hablando, ora por ese enfermo. Dije, Señor, pero si no se levanta, ora por ese enfermo. Señor, ¿y qué quieres que? ¿Y si no pasa nada? Y recuerdo que oí una impresión fuerte en mi espíritu, que Dios dijo lo siguiente: si no oras por él, no te voy a permitir que ores por más gente que también tengan necesidad y los quieras sanar. Y tú vas a ser responsable por la gente que tú no ministras. Y he tenido que aprender a discernir cuando es Dios y cuando no es Dios, cuando es solamente un sentimiento personal. Dios habla de muchas maneras. El no saber escuchar la voz de Dios nos llevará a cometer muchos errores. Muchos errores. El no saber escuchar la voz de Dios nos llevará a cometer muchos errores, caer en las mismas situaciones, estar en la misma condición, porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y esto nos va a traer un retraso en nuestro propósito, va a traer un retraso en el plan de Dios. Tengo ya bastante tiempo haciendo esto y he escuchado muchas cosas, tanto buenas y malas, donde personas dicen, Dios me dijo, y después de yo buscar a Dios me dijo, yo no dije nada. Y la realidad es que veo todas las cosas que tienen que pasar por ellos adelantarse al propósito de Dios. Pero también he visto cuando Dios ha dicho ciertas cosas y veo las cosas lograrse porque Dios lo ha dicho. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios relacional.
y nos expresa lo que quiere a través de su comunicación. Como Dios es un Dios relacional, Dios siempre va a expresar lo que Él quiere a través de la comunicación. En el Antiguo Testamento, Él hablaba mediante revelación directa. Cómo Dios habla y cómo Dios hablaba y cómo Dios sigue hablando. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de revelación directa. Dios usaba teofanías, usaba ejemplos, momentos, usaba cosas. Dios habla de diferentes maneras. Entonces había revelaciones directas donde Dios dirigía ciertas cosas. Y esto es como una forma que Dios te puede hablar. Dios te puede hablar de revelaciones directas, personales, que Dios te revela de circunstancias. Número 2, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. La segunda manera como Dios habla es a través del Espíritu. Cuando el Espíritu habla al espíritu del hombre, tú sabes que Dios está hablando porque el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. A veces queremos que Dios nos hable audible, pero hay veces que Dios habla al espíritu. Y hay una sensación de incomodidad. Hay una sensación que sabes que estás mal. Hay momentos que he estado en situaciones equivocadas, en momentos equivocados y a punto de hacer cosas equivocadas, y siento una inconformidad, siento una inquietud, siento algo que está incorrecto, algo no, alguien diría, esto choca con mi espíritu. Y eso es lo que Dios está realmente haciendo. A lo mejor te metiste a una relación equivocada, a lo mejor vas a hacer un trato equivocado, a lo mejor estás viviendo una vida equivocada ahora mismo y tú sabes que está mal, pero tú dices que estoy esperando que Dios me hable, y tú lo sabes, y Dios no te lo tiene que hablar porque te lo está hablando a tu espíritu. Número 3, hay veces que Dios va a hablar en voz audible. Dios en el Antiguo Testamento hablaba en voz audible. Hay personas que dicen Dios ya no habla en voz audible porque cuando su voz hace un eco en la tierra. Pero yo he podido escuchar a Dios hablar. Yo te lo contaba anteriormente, antes de chocar tener un accidente muy fatal, escuché la voz de Dios porque fue lo que me despertó de ese sueño. Y no fue, oh Ricardo Veloz, quiero decirte que te quedaste dormido detrás del volante. No, fue despierta. Porque son frases, son cosas directas que Dios te da. Hay momentos que Dios te va a hablar. Hay momentos que Dios te va a hablar. Ahí va a decir sal. Y hay momentos que tienes que salir. Hay momentos que tienes que actuar. Actúa. Son frases. Digan conmigo, frases. Dios habla audible. Número 4, una impresión directa, interna. Ese es cuando decimos, hay veces cuando decimos Dios me está hablando. Yo recuerdo uno de mis ancianos me decía que cuando comenzamos ministerio, Dios había una impresión muy fuerte y comúnmente era Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y a veces no es que Dios hable audible, pero una impresión en mi espíritu de tomar decisiones, de hacer esto. Y yo recuerdo, él me decía, él una vez dijo, yo le dije, Señor, pues a mí nunca me has hablado, yo tengo más años que el pastor. Y recuerdo que él cuenta, dice, cuando dijo, pues a mí no me has hablado, háblame a mí. Y cuando Dios le dice que, ¿verdad? Y Dios le habla por primera vez, Dios no le dice, te voy a dar un ministerio, eso, voy a hacer otro. Lo primero que él dice, que Dios le respondió y le dijo en ese momento, dice, cuida a tu pastor. Y yo creo que muchas de las veces queremos que Dios nos hable una palabra de revelación y que diga, te voy a mandar a las naciones, voy a hacer eso. Pero hay veces que Dios te va a hablar y te va a hablar de una manera, de una impresión. Entonces muchas de las veces cuando Dios comienza a hablar a tu espíritu y Dios está hablando, son impresiones, son cosas internas. Son internas y tienes que aprender a saber que hay veces que son impresiones que Dios te da, pero si no estás muy seguro que Dios está hablando, uno puede decir, esta es la impresión que estoy sintiendo. No meter a Dios, decir Dios me dijo, porque si Dios no lo dijo y nosotros comenzamos a decir Dios me dijo y no sucede, después podemos decir, pues que Dios cambió. Dios no cambia de opinión, Dios es preciso en lo que dice. Ahora, es muy bueno porque todos quieren que Dios les hable, que Dios les diga hermano, fulano, amigo,
te voy a dar una impresión, Dios que nos hable a través de una zarza. Pero una de las cosas que más ignoramos es que Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. Hay muchas personas que están esperando que Dios les hable, pero Dios ya les habló y les sigue hablando a través de su palabra. El problema es que muchos de nosotros no hemos querido escuchar lo que Dios está diciendo. Uno de los cuidados más grandes y que tenemos que estar, y más adelante lo voy a hablar en la siguiente series entre lo que estoy hablando, es que tenemos que tener cuidado cuando estamos diciendo que Dios nos hable. Dios, háblanos. Porque si no sabemos discernir, una voz equivocada puede hablar a tu espíritu. Yo he visto personas que dicen: yo estoy oyendo la voz de Dios. Es que la noche venía una voz y me hablaba y me decía. Y no era Dios, era el demonio, era el diablo. Le estaba hablando, endulzándole los oídos a la gente. Y después resulta que sale con 5 esposas. Es que Dios me dijo que regresara a los tiempos antiguos. Pero quiero decirte algo: Dios no miente y Dios nunca va a darte una palabra fuera del contexto y los principios que Dios establece. Y eso es una de las cosas. Cuando gente me dice: es que Dios me dijo, ve, comienza un ministerio, bien, comienza esto. Mi frase para todos ellos y cada persona que me está viendo y cada persona que sabe lo que estoy enseñando un principio es bien poderoso. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés no entró a sacarlo únicamente. Dios tuvo que tratar con Faraón, y hasta que Faraón no lo liberó, Moisés no pudo sacar al pueblo. Y quiero decirte algo: no importa qué tan duro sea y tú digas: es que Dios ya me habló. Cuando Dios verdaderamente te habla, Dios va a acomodar todas las cosas. Eso me pasó a mí también en el ministerio. Yo decía: es que Dios me llamó para ese ministerio, Dios me hizo esto. Pero tuve mucha oposición en mi ministerio cuando comencé, era muy joven. Luché bastante para llegar a donde estaba y batallé. Y yo decía: es que esa persona no me van a dar la oportunidad, no me van a dar la oportunidad, me cancelaron, me cerraron puertas y todo esto. Pero ¿sabe lo interesante? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, que te quedes, que estés donde tienes que estar, y Dios realmente te ha llamado para algo. Cuando tú escuchas la voz de Dios a través de su palabra, eso es lo que te trae firmeza. Digan conmigo: Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de mensajeros. Dios habla a través de ministerio quíntuple. Dios siempre va a usar. Algunos queremos escuchar que Dios nos hable a través de la palabra, que sí nos va a hablar, que nos hable Él mismo. Pero Dios también habla a través de mensajeros. Yo he aprendido esto: a veces Dios nos está hablando y nos está hablando a través de mensajeros. Te va a hablar a través de tu pastor, te va a hablar a través de un profeta. Todos quieren que el profeta les profetice, pero nadie quiere que su pastor les hable. Todos prefieren escuchar la palabra del profeta: profetíceme. Y tu pastor te dice: hermano, sea obediente. Muchas veces queremos oír la palabra profética: te va a bendecir el Señor. Y tu pastor viene y te dice: hermano, sea fiel, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Todos esperamos la voz del apóstol, todos esperamos la voz del maestro, y sin embargo del evangelista: usted va a ser un ganador de almas. Y el pastor te dice: hermano, primero comience con su propia casa. Dios usa los mensajeros, y los mensajeros no solamente es un ministerio quíntuple, puede usar cualquier persona. Dios usa un burro para hablarle al profeta. Dios es un burro, ¿cómo no va a usar a cualquier persona? Porque cuando Dios quiere relacionar algo, digan conmigo: Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Diga conmigo: amén. Dios habla a través de visiones, profecías y sueños. Y eso es un cuidado también, pero eso es otro tiempo y otro momento. Pero Dios habla a través de visiones, profecías y sueños. Dios también habla, diga conmigo, circunstancias. Y la mayoría de nosotros no queremos que Dios nos hable a través de circunstancias, porque preferimos oír la palabra y preferimos que la palabra nos hable. Pero cuando no hacemos caso, Dios nos habla a través de circunstancias. Hay circunstancias que van a venir a tu vida porque tú no has hecho caso a la voz del mensajero. Tú no has hecho caso a Dios mismo hablando a través de la impresión. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios te va a hablar a través de circunstancias.
Y circunstancias a veces pueden ser enfermedades, a veces pueden ser momentos donde todo viene un caos, donde pierdes todo. Y esto también me ha pasado. También nos ha pasado. ¿Por qué? Porque no hacemos caso en la primera vez que Dios nos está hablando. Digan conmigo, Dios sigue hablando. Dios conversaba con Adán en el Edén. El primer hombre, Dios conversaba con Adán y Eva en el Edén. Dios habló con Noé que construyera el arca. Esa es la manera que Dios hablaba. Dios habló con Moisés a través de una zarza, y lo encontramos en Éxodo 3:14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy que me envió a vosotros. Dios hablaba. Dios habló con Abraham sobre las promesas y la promesa que él tenía. Dios habló con Samuel, y lo podemos encontrar que Dios le habló a Samuel en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Alguien diga conmigo: habla, Dios, porque estoy oyendo. Habla, porque estoy oyendo. Después Dios habló con Pablo, Saulo, cuando él perseguía a la iglesia. Hechos 9:3, la Biblia dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios habló a Saulo. Dios habla en todas las formas, y Dios quiere seguir hablando, y Dios quiere que nosotros podamos entender que Él es un Dios relacional y quiere hablarte. Digan conmigo: Él quiere hablarme. Cuando Dios habla, Él quiere comunicarnos sus planes y propósitos. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Si Dios habla hoy, ¿por qué Dios quiere hablarnos? Dios quiere hablarnos porque quiere comunicar sus planes y propósitos. Sus propósitos. Hebreos 3:15, la Biblia dice: entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mire, es algo bien importante. Dios nos habla porque quiere revelarnos sus planes y propósitos. La mayoría de nosotros que no llegamos a afinar nuestros oídos a lo que Dios está diciendo, nunca vamos a poder entender los planes y los propósitos. Los planes y los propósitos. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y porque he aprendido a escuchar lo que Dios ha dicho. Y a través no solamente de la palabra, sino a través de los mensajeros, a través de la impresión, a través de lo que Dios hace y lo que está haciendo. Pero he entendido algo, que cuando Dios quiere hacer algo, Dios trabaja con nosotros para hablarnos, para comunicarnos sus planes y sus propósitos. Hay muchas veces que yo decidí rendirme y decir: ya no puedo más, donde me quise adelantar al propósito, donde quise adelantarme al ministerio, donde quise adelantarme y salir y ir a hacer lo que yo creía que era lo mejor y el deseo que yo tenía en mi corazón. Pero una de las cosas que tuve que aprender es que si no escucho la voz de Dios, puedo equivocarme. Hay muchas personas que se han metido en relaciones equivocadas por no escuchar la voz de Dios. Hay personas que han hecho tratos con las personas equivocadas. Hay personas que han dejado todo por nada por no escuchar la voz de Dios. La comunicación es parte de lo que Dios hace y lo que Él es para con nosotros como Padre. Y su interés más grande es hablarnos. ¿Pero por qué quiere hablarnos? Porque Él tiene interés de comunicar sus deseos, sus planes, el presente, el futuro, porque es parte de lo que Dios hace y de lo que Dios es. Termino con esto. Jeremías 29:11, la Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal,
para daros el fin que esperáis. Cuando Dios va a hablar a tu vida, Él quiere comunicarnos algo que nosotros no sabemos. Sus planes, como Él sabe el presente, Él sabe el futuro, sabe lo que nos llega a pasar, y no hacer caso a lo que Dios está diciendo, podemos sufrir grandes consecuencias de retraso a nuestro propósito. Hay veces alguien preguntó: ¿Dios realmente le interesa si yo compro un Mercedes o un Toyota? La realidad es que Dios no tiene interés si es Toyota o Mercedes. Pero cuando tú consultas a Dios y tú esperas que Dios te habla, como Él sabe el futuro, y Él hablarte a ti, uno, puedes pagarlo. Lo puedes pagar, porque si no lo puedes pagar, no lo debes de tener. Segundo, Él sabe que probablemente en un mes te quedarás sin trabajo. Entonces, cuando yo busco a Dios para que Él me hable, es porque quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir, porque Él sabe algo que yo no sé. Él sabe algo que si yo tomo esa decisión, yo he visto personas que dicen: pastor, Dios le bendiga, gracias, yo ya me voy de esta iglesia. Pero ellos dicen: es que Dios nos dijo. Y hemos oído todas las frases, como Dios hizo esto, como Dios le dijo a Abraham, como Dios le dijo a Noé, como Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, yo te voy a enseñar un lugar. Pero cuando Dios no te habla, también he visto muchas personas arrastrar a toda su familia entre los pies, y después pierden a sus hijos, se desconectaron de los jóvenes, se fueron a las drogas, se fueron a los vicios. ¿Por qué? Porque no escuchamos correctamente lo que Dios dijo. Y cada vez que Dios te va a hablar, porque tiene planes de bienestar, no de malestar. Y Dios habla a sus hijos, pero solo sus ovejas oyen. Solo sus ovejas oyen. ¿Cómo puedo yo escuchar si realmente no estoy en sintonía con Dios? No te pierdas las próximas series, porque te voy a enseñar cómo es que Dios habla y por qué Dios habla y qué tenemos que hacer para poder ser más sensibles a lo que Dios tiene. Pero una de las cosas, y resumo esto, es que Juan 10, 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Wow, eso está poderoso. Cuando verdaderamente estamos en sintonía con Dios, la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas verdaderas siempre escuchan la voz de su pastor. La voz de su pastor. La voz de su pastor. Y algo bien importante es que hay mucho ruido externo, pero tú tienes que escuchar la voz del que te está guiando. Y dice: y Él las conoce y los siguen. Cuando tú aprendes a escuchar y sabes que Dios sigue hablando hoy, es porque quiere que tú le sigas, porque te va a dar vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebata de la mano del Señor. En otras palabras, si tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios con claridad, nuestra vida va a ser totalmente distinta. Vamos a poder caminar en otra etapa de nuestra vida. Vamos a poder caminar en lo que Dios quiere para nosotros. Señor Jesús, en este momento yo te pido que tú afines nuestros oídos en medio de un caos, en medio de este momento de tanta confusión, de tantas voces. Señor,
abre los oídos. Hay mucha gente que su mente, su vida ha sido distorsionado por toda esa gente, Señor, que habla malas noticias, por todo lo que está pasando en el mundo, de lobos que se levantan en este tiempo para hablar cosas, Señor, que confunden a la gente en temor, en sistemas religiosos, en dogmas, Señor, en el cual mantienen a la gente en pobreza, esclavizada, Señor, sin ver que tú tienes propósitos de bienestar, donde sistemas religiosos contradicen, Señor, el mensaje del reino de Dios, porque dicen que el reino de Dios es una nueva doctrina, cuando en tu mente y en tu corazón fue la intención original desde el principio. Señor, permítenos escuchar lo que tú estás diciendo, pero no solamente escuchar, porque escuchar es obedecer. Escuchar, oír es obediencia. Es obediencia. Señor, permítenos hablarle a cada persona que está conectado. Quiero decir, no te desconectes, por favor, no te desconectes. La clave fundamental para oír la voz de Dios es obediencia. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hablaba, Dios lo relacionaba con oye, pero obediencia. Obediencia, obediencia. Cuando decía oye Israel, nuestro Dios uno es, oye, lo que realmente decía obedece, obedece. Todos queremos que Dios nos hable, pero pocos queremos obedecer. Es tiempo que tú obedezcas lo que Dios está diciendo. Gracias por ser parte de lo que Dios sigue haciendo. Por favor, comparte esta serie, no te la pierdas. Va a ser increíble lo que Dios va a estar haciendo las próximas semanas. Dios te bendiga, bendiciones y un abrazo desde Libertad Espiritual Tijuana. Una vez más, recordarte, comparte este video, suscríbete a nuestra página y también suscríbete a nuestro canal de Libertad Espiritual Tijuana, y puedes seguir sembrando a través de estos medios. Dios te bendiga.